Hola, buenos días. Eh, este video es para la clase de Filosofía 2, correspondiente a la clase del día 31 de marzo de 2020. En esta clase vamos a continuar con el recuento filosófico que hemos hecho y nos toca estudiar a un filósofo alemán llamado Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un filósofo alemán que nació en Königsberg, en la antigua Prusia, un, un territorio que hoy en día pertenece a Rusia, es el territorio de Kaliningrado. Sin embargo, en aquel entonces pertenecía a Prusia y pues por esa razón es que Kant habla alemán. Kant eh, habla y escribe en alemán. Las obras están en alemán. Kant es un filósofo del siglo XVIII que vivió toda su vida, además, en Königsberg. Y sin embargo, a pesar de que él nunca salió de los límites del territorio en donde él vivía, conocía muy bien la, la geografía, conocía muy bien la filosofía y era el tipo de persona que a pesar de que nunca había visitado algunas ciudades, podía describirte claramente una ciudad de, de Francia o de Inglaterra sin la necesidad de haber visitado esas ciudades porque era una persona sumamente culta, extraordinariamente culto era Immanuel Kant. Sus obras principales son la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica al juicio. Sin embargo, para efectos de la clase que nos corresponde, que es Filosofía 2 y que está enfocada a la ética, vamos a tratar más bien uno de los aspectos de la obra filosófica de Kant que va relacionado con la ética y que en resumidas cuentas se considera como el imperativo categórico. Pero antes de llegar al imperativo categórico, tenemos que distinguir que en la ética hay como que dos tipos de filosofía que se van a contraponer. Kant va a romper en gran medida con las anteriores concepciones de la ética y de lo que está bien y de lo que está mal. Va a romper con varios de los aspectos que hemos visto hasta este momento, porque iniciamos esta clase en enero hablando de Aristóteles y después hablando de Santo Tomás y hablando de la ética cristiana y hablando del miedo al infierno. Ya describimos en algún momento los círculos del infierno, Dante Alighieri y toda esta cuestión. Pero Kant va a romper en gran medida con todo esto, con todas estas concepciones que hemos hecho y es importante que lo entendamos. Dice Kant, por un lado, tenemos una filosofía teleológica, ¿sí? Una ética teleológica o consecuencialista, en la que son las consecuencias las que van a determinar en gran medida lo correcto y lo incorrecto. Pero Kant se aparta de esto para formular una teoría filosófica deontológica o del deber. ¿Sí? Las acciones son correctas o incorrectas en sí mismas, independientemente de las consecuencias que éstas puedan tener, y eh, por lo tanto tenemos que apegarnos al deber ser. Para esto voy a poner un ejemplo práctico que puede ilustrarnos y al final del video vamos a dar una respuesta a esa coyuntura, porque no es un dilema, una coyuntura
ética que tendremos enfrente. Em, en una relación, en una relación de dos personas, debería yo, una persona que tiene una novia y que le está pues poniendo el cuerno en resumidas cuentas, debería confesarle mi infidelidad a, a mi novia, terminar la relación y quedarme únicamente con mi amante, que es quien me satisface más, que me estoy enamorando ya de mi amante. ¿Debería hacerlo o debería no hacerlo? Ojo, aunque pareciera una decisión ética fácil irnos por el sí, o en algunos casos barajar la idea del no, no está tan sencillo si lo vemos desde los dos escenarios que nos plantea Kant. Si nosotros decidimos decirle a la novia que la estoy engañando y que decido terminar la relación, pues es probable que le rompa el corazón y me sienta yo culpable por romperle el corazón, ¿sí? Lo cual va a generar que yo me sienta mal por esa persona y además el sufrimiento que le estoy causando, ¿sí? O bien puede ser que desate su ira y las consecuencias de la ira de una mujer, pues yo creo que no necesita explicarse, ¿sí? Vamos, no es nada contra ustedes, chicas de la clase, pero pues todos sabemos que la ira de una mujer es demasiado grande y en general la ira de una persona cuando está molesta, pues no es precisamente algo, eh, pues, bonito, ¿verdad? Entonces, tenemos esas dos posibles consecuencias. Inclusive es posible que esas dos consecuencias las tengamos juntas. Es decir, que se enoje la novia y que además le rompamos el corazón. Y se enoja porque le rompimos el corazón, ¿no? Y entonces, pues una persona despechada y sobre todo una dama despechada, pues es capaz de muchas cosas. Eso creo que no necesito decirlo tan abiertamente, pero de todas maneras, ¿no? Eh, entonces, nos podemos ahí plantear, bueno, entonces por evitar esas consecuencias, pues mejor calladitos, calladitos, y quizá en el futuro ella sea la que me termine a mí y no me va a romper a mí el corazón tanto porque yo voy a decir, bueno, y entonces yo voy a tomarlo con mucha calma y le voy a decir, pues sigamos como amigos y bla, 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 y se acabó el asunto, ¿no? Si yo mantengo la mentira el tiempo suficiente, ¿no? Eso es algo que podría darse, ¿no? O inclusive lo que llega a pasar en algunos matrimonios, ¿no? Muy comúnmente surge esta idea de que es que yo me quedo en casa. El marido dice, la mujer dice, me quedo con mi pareja por mis hijos. Estoy ahí por mis hijos. ¿Por qué? Porque pues quizá ya no amo a la persona, pero me quedo para no romperle a mis hijos la ilusión y no irme de la casa y todo el drama que esto significa para mis hijos. Aunque esto tendrá quizá una apreciación quizá un poquito más kantiana, habrá que ver. Em, bueno, planteado este punto, creo que ya en este momento ustedes pueden sopesar que existen dos posibilidades, las cuales tienen sus consecuencias y que una de las decisiones está evitando esas consecuencias, ¿no? Está evitando las posibles consecuencias de esto. Kant es un ilustrado. Kant vive en los tiempos de la Ilustración, siglo XVIII. Y precisamente Kant, cuando habla de la Ilustración, nos dice que el principio más básico de la Ilustración es este. Atrévete a pensar por ti mismo.
ya desde este momento podríamos empezar a vislumbrar cómo Kant va a tratar de resolver este tipo de dilemas éticos, este tipo de cuestiones éticas y, por supuesto, los dilemas, ¿no? Que en los dilemas sí encontramos de pronto respuestas bien complicadas, eso lo veremos un poco más adelante, pero ya podemos empezar a vislumbrar. Kant no nos da una receta general de cómo resolver las implicaciones morales, las cuestiones morales que tenemos enfrente. No nos va a dar esto, porque Kant finalmente está en el siglo de la Ilustración y nos invita a pensar por nosotros mismos. Entonces Kant dice, las acciones del ser humano no tienen que ir basadas en el bien supremo y en la felicidad humana, como lo decía Aristóteles, que después fue cristianizado y que prácticamente es la moral cristiana, ¿no? La ética que manejará el cristianismo en general, se basará mucho en las obras de Aristóteles y en ese pensamiento, ¿no? Aunque ahí el castigo pues será un poco más perverso, ¿no? Las acciones humanas para Kant están basadas más bien en un criterio ético. Este criterio ético que va a manejar Kant es la buena voluntad. Kant está en contra de la ética material, es decir, de una ética basada en la consecuencia, en la felicidad individual, en la felicidad colectiva, y Kant se basará más bien en la idea de que el bien, las acciones, son buenas o son malas en sí mismas, no por la consecuencia previsible o no que ésta pueda tener. De esta manera, las acciones para Kant no se vinculan con un fin, sino con este concepto de la buena voluntad. Precisamente para eso, Kant nos presenta como herramienta principal el imperativo categórico. El imperativo categórico mediante el cual el ser humano puede crear sus propias normas morales basado en la buena voluntad y no en la posible consecuencia de las malas acciones. Vamos a poner un ejemplo mínimo, pero puntual. La regla que tenemos por ahí de no robarás. ¿Robar es malo? ¿Sí o no? Pues todos podemos concebir en que sí, ¿no? ¿Robar es malo? Sí, es malo. Hasta el propio Homero Simpson en un momento dado lo dijo. Robar es malo. Y robar es malo según la Biblia y según los textos de las religiones. Habrá una consecuencia por cometer ese acto que está mal, ¿sí? El acto no robarás, el acto robar es malo y tendrá una consecuencia no necesariamente terrenal. ¿Cuál es la consecuencia de cometer un acto de esos? Pues en el caso de la moral cristiana, la condenación eterna. Es decir, te vas a ir al infierno. Entonces, por eso no robes. Para Kant, esto es lo que se diría en inglés bullshit. Es pura basofia. No, porque es una relación de premio y castigo y el ser humano es un ser racional.
no un ser que deba ser entrenado a base de premios y castigos. Ojo, esto no quiere decir que Kant se esté apartando de la religión. De hecho, Kant era cristiano, era protestante. Sin embargo, eh, más allá de esta idea, Kant nos plantea que la religión y la moral cristiana nos está planteando un sistema de premio-castigo, pero las acciones no deben ir encaminadas al posible castigo que voy a recibir como consecuencia de esa acción que estoy desempeñando. Es decir, robar no es malo por que me vaya yo a condenar si robo. Robar es malo porque intrínsecamente es malo. Así de simple. Y porque el imperativo categórico así me lo va a imponer. Por eso es un imperativo, se impone. Entonces, Kant va a formular dos premisas fundamentales para el imperativo categórico. La primera, obra solo según la máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. ¿Qué quiere decir esto? Debemos obrar los seres humanos de tal manera que la acción que estamos desplegando busquemos que sea ley universal, que nosotros quisiéramos que todo el mundo la aplicara. Robar es malo porque todos estamos de acuerdo en que robar es malo, porque todos quisiéramos obrar de esa manera, ¿sí? Porque yo quisiera, yo internamente puedo creer y estar en la convicción de que no robo porque, porque quiero que las demás personas tampoco lo hagan y porque quiero que a nivel universal se aplique esa norma. Entonces, las convicciones éticas tienen que ser eso, convicciones. Yo, ser humano, tengo que actuar y realizar las acciones que hago basado en convicciones y no basado en las posibles consecuencias variables o no que pueda tener esto. Es decir, tengo que realizar los actos morales basado en lo que, no solamente lo que yo considero correcto, sino lo que al considerarlo yo correcto, quiero que se aplique de manera universal, completa. De ahí que si estamos ante un temor al castigo, si lo que nosotros estamos haciendo es viendo las posibles consecuencias, entonces no estamos actuando conforme al imperativo categórico, ¿sí? Si yo estoy, como en el ejemplo que pusimos al inicio del video, pensando en que me estoy quedando con esa persona para que esta persona no sufra, no romperle el corazón y que después además haya una ira ahí y se vaya en mi contra y me diga y me haga, entonces no estoy actuando en consecuencia al imperativo categórico. Yo tendría que actuar en consecuencia al imperativo categórico y decir si sí o no me quedo con esa persona basado en que yo quiero que esa acción sea la que realice toda la demás gente en mi situación. Es decir, si otra persona está en mis zapatos, entonces va a realizar esa acción porque esa acción es intrínsecamente correcta. Es correcta en sí misma. Ya sea que yo decida que sí o ya sea que yo decida que no. Basados en la buena voluntad.
y basados esencialmente en que yo quiera que universalmente se aplique, ¿sí? Esa es la primera premisa del imperativo categórico. Obra solo según la máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Y por otra parte, tenemos la segunda premisa. Obra de tal modo que uses a la humanidad como un fin y no como un medio. Es decir, los seres humanos somos personas pensantes, actuantes y somos un fin. La humanidad es un fin, no el medio. Kant va a rechazar completamente esta idea que se ha formado alrededor de la obra de Maquiavelo, que no lo dijo Maquiavelo, como ya lo vimos en clase, de que el fin justifica los medios. No, Kant definitivamente va a rechazar esto. Va a decir, no, 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 no. Olvídalo. En primer lugar, olvídalo. Y en segundo lugar, la humanidad no es un medio. La humanidad es un fin, ¿sí? Y el uso que se le tiene que dar a la humanidad es el fin. En palabras que pueden también ser un poco coloquiales, esto implica no usar a las personas para los fines que nosotros pretendemos. Esa es la segunda premisa del imperativo categórico que maneja Kant. Obra de tal modo que uses a la humanidad como un fin y no como un medio. De esta manera, Kant va a rechazar completamente la ética aristotélica y la ética cristiana, porque dice, a ver, ¿cuál es la consecuencia de las malas acciones según Aristóteles? Aristóteles hablaba de que el fin de las acciones humanas es el bien, ¿sí? Y que la felicidad va a distinguir lo bueno de lo malo. Habrá otros autores que hablen de una felicidad colectiva, del bien común, pero dice no. No por el hecho de que yo vaya a ser infeliz con la decisión que estoy tomando, por eso es mala. No porque la decisión que yo tome me vaya a hacer feliz o infeliz, la acción es buena o mala en sí misma, porque la acción es buena o mala independientemente de las consecuencias que pueda tener. Y más aún, lo va a esgrimir en el caso de la moral cristiana. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la consecuencia de un pecado, de cometer un pecado? La consecuencia que se maneja siempre en esos casos es te vas a ir al infierno. E inclusive existen por ahí un catálogo muy grande de pecados dentro de la Biblia. Tenemos, pues, por un lado, los que marca los 10 mandamientos que ya conocemos. No robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Pero hay inclusive dentro de la propia escritura, más adelante dice cosas como, bueno, el mandamiento más importante es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero la consecuencia de cometer alguna falta en contra de esas premisas, de esas normas que impone la moral cristiana, es la condenación eterna. Te vas a ir al infierno. El pecado va a provocar que te vayas al infierno. Eso es lo que va a decir la ética de, la moral cristiana. Y es lo que va a decir, no solamente en el caso de la moral cristiana, sino casi todas las religiones replican esto. Habrá un castigo eterno si tú
cometes alguna de estas faltas. Precisamente por eso dice, es que te estás basando en el sistema de premios y castigos, pero no te estás basando, importante, no te estás basando en el imperativo categórico. No te estás basando en que esta norma tú quieras que sea universal, quieras que aplique para todas las personas y que toda persona que esté en la misma situación en la que tú estás tomaría esa misma decisión, precisamente por el imperativo categórico. Kant nos está invitando en este momento a reflexionar si las normas éticas y morales que estamos aplicando, la norma moral que tenemos dentro de nuestra sociedad y las éticas que a las que estamos llegando a una convicción, son realmente razonadas o si estamos ante una imposición a través del sistema de premios y castigos. Otra pregunta que podría resultar de ejemplo. ¿Deberé llegar a mi casa a la hora que mis papás me lo están estableciendo? El papá dice, tienes que llegar a las 10 de la noche. Y ustedes dicen, bueno, y a regañadientes se van, ¿no? Pero, ¿debo llegar a las 10 de la noche o debo de aplicar este criterio de que, bueno, es que más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? A pesar de que sé que cuando llegue me espera una reprimenda. Llego temprano por la cuestión de que me espera una reprimenda, y si estoy llegando temprano porque me esperaría una reprimenda si llego tarde, entonces estaré actuando fuera del imperativo categórico. Estaré actuando por una coerción basada en las posibles consecuencias de llegar tarde. La hipotética consecuencia que puede ser real o no de llegar tarde, pero no porque tenga yo la convicción. A lo que nos está invitando Kant es a llegar a la convicción. ¿Sí? Bien. En la parte de abajo, en la descripción de este video, voy a poner un pequeño apunte relativo a la clase y también algún dilema moral que pueda permitirles a ustedes eh, aplicar el imperativo categórico de Kant. Esto me lo tendrán que entregar a más tardar el próximo domingo a mi correo, como ya lo saben, y estaremos viéndonos en sucesivas clases. Muchas gracias y que tengan buen día.